Seguimos con el libro de los jueces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estábamos en la jueza y profetisa Débora en el capítulo 4. Les decía la vez anterior, porque la semana pasada, discúlpenme, tuve que ir rapidísimo al Salvador, fuera de mis planes. Y de verdad que tuve que estar desde el martes precisamente hasta el domingo. Tuve que estar allá. Pero la vez anterior que estuvimos estábamos hablando que Débora no solo era jueza, Débora también, ¿qué cosa es? Profetiza. Es una cosa que se combina en la jueza Débora. Muchas veces se le conoce más como profetiza que como jueza. Le dijimos que la palabra profetiza es la forma femenina de vocablo hebreo naví o nabot, que quiere decir profeta. Recuerden que quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. Un profeta en la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios, un profeta es un hombre o una mujer, primeramente, que tiene, la primera característica de un profeta, que tiene el Espíritu de Dios. Esa es la primera característica de un profeta, sea hombre o mujer. ¿Cuál es la característica primera de un profeta? Que tenga el Espíritu de Dios. Si una persona no tiene el Espíritu de Dios, es un falso profeta. ¿Cuál es la segunda característica? Que hable en nombre de Dios. No puede hablar en nombre propio. El profeta, ¿qué es lo primero que posee? El Espíritu de Dios. Y después, habla en nombre de Dios. ¿Cómo hablaba Moisés? Dice el Señor. Como hablaba el profeta Jeremías, el Señor me dio esta palabra. Ahora miren la diferencia, porque Cristo no es un profeta. Cristo no decía, dice el Señor. Cristo decía, yo les digo. ¿No ven la diferencia? Ahí tú te das cuenta de la forma de hablar. Por eso los judíos decían, ¿por qué este hombre habla con esa autoridad? Que ningún profeta había hablado con esa autoridad. Porque el profeta habla en nombre de Dios. Pero antes de hablar en nombre de Dios, ¿qué cosa? Tiene el Espíritu de Dios. Porque si tú no tienes el Espíritu de Dios, tú terminas hablando en nombre tuyo. Y entonces eres un falso profeta. Y siempre les he dicho, cuando la opinión de ustedes coincide continuamente con la opinión del Señor, tengan mucho cuidado, porque posiblemente su opinión no es de Dios, su opinión es tuya. Casi siempre la opinión de Dios es contraria a la opinión tuya. Y tienes que hacerte violencia para decirla. Cuando continuamente el Señor piensa igualito que yo, allá hay un gran problema. Primero, tener. Después, yo siempre me aseguro mucho de que lo que yo voy a decir viene de. A veces que meto un forro y meto alguno mío y me sale mal, porque eso es propio de la naturaleza humana. Por eso tú tienes que saber, estar muy claro que el Señor te lo dijo, no es tu imaginación, porque entre el Espíritu de Dios y la imaginación de uno hay una, no hay que ser ni siquiera mala persona, es que entre la imaginación y el Espíritu de Dios hay una línea muy finita, que tú puedes pensar que lo que te dijo Dios es producto de tu imaginación. Pero es una de las características principales, que casi nunca lo que Dios quiere que tú digas, tú lo quieres decir. Porque te vas a meter en un lío, porque vas a caerle mal a alguien, y que tú te haces violencia para decirlo. Por eso que Jeremías decía, Señor, quítame este don, yo no quiero este don, donde quiera que yo voy es un problema. Y por eso le dije, los profetas no son populares. No hay un profeta que haya sido popular, ni antes ni ahora. Popular es el político. ¿Y por qué el político es popular? Porque le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Hoy te digo esto, y si mañana hacen un survey y cambia la opinión, yo te digo, los políticos, los falsos políticos, gobiernan no por lo que ellos piensan que debe ser bien, sino por el survey o la encuesta de opinión que hay. Pues donde la gente va a la opinión, por ahí va el político. Entonces el político habla lo que la gente quiere oír. Y el profeta habla lo que la gente no quiere oír. Por eso los profetas no son populares. Primero, tiene que tener el Espíritu de Dios. Segundo, hablar en el nombre de Dios. Y en tercero, es Dios
quien da a conocer a la persona. No es que yo me voy a postular para profeta ahora, voy a coger un curso de profeta. No hay curso de profeta. El profeta del Señor es quien lo escoge. Y vuelvo a repetir, casi siempre en contra de su voluntad. Ustedes se acuerdan del profeta Osea. Cuando les dijeron al profeta Osea, ¿por qué tú profetizas? Él lo dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo cuidaba mis vacas muy tranquilamente y el Señor, eso es lo que dice el profeta Osea. Yo soy uno que cuidaba vacas y el Señor me sacó y me puso en este problema. Esa es la respuesta de un profeta. Yo ni soy profeta, ni de profesión de profeta, ni hijo de profeta, ni familia de profeta. Yo estaba haciendo una cosa muy tranquilo y me han sacado de ahí y me han metido en este problema. Y como el profeta Osea, no salió de la casta sacerdotal, ni salió, él apacentaba ganado. Y el Señor, o sea, que es alguien que el Señor escoge y que el Señor da a conocer. Por eso esta gente que anda así por todos lados enseñando la cara para que lo llamen para algo, no son profetas de profesión, no son llamados por el Señor. Son como Evaristo Marina, que se presentaba en todas las elecciones y no salía en ninguna. ¿Ustedes no se acuerdan de Evaristo Marina? Había alcalde, aspiraba a alcalde. Había representante de bomberos, aspiraba a representante de bomberos. Había para la Junta de Educación, aspiraba para la Junta de Educación. Y nunca lo sacaban en ningún lado. Y hay gente que son así, andan en la iglesia, en cuanto a rumbo ahí, ponen la cara en primera plana. Quieren presentarse a profeta. O sea, primero, que Dios, que tenga el Espíritu de Dios, que hable y que el Señor lo dé a conocer. Evidentemente, estos tres puntos se aplican a la profetisa Débora, a la profetisa Débora, que son mencionados aquí en este capítulo 4 que ya leímos del libro de Jueces. Por ejemplo, dice Éxodo 4:5 de Débora, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ellas a juicio. O sea, vemos dónde Débora estaba situada, entre Ramá y Betel, por el área de Belén, porque Ramá se le decía antiguamente a Belén. O sea, por esa área de Belén, un poco más para allá, por esa área es donde Débora se sentaba debajo de una palmera. Parece que es una antigua costumbre de la gente que tenían cierto poder o dar sus directrices debajo de una palmera. ¿Y por qué debajo de una palmera? Por la razón más sencilla, lo dijo Mirta, porque había sombra. Porque en un lugar tan pelado, en un lugar tan desértico, cuando había una palmera, era un lugar que casi siempre ocupaba a las personas destacadas. O sea, eso quiere decir que era una persona privilegiada, una persona que se había destacado en algo. O sea, se había destacado en algo precisamente porque el Señor la había escogido. No es que un día llegó y empujó a la vieja que estaba bajo la palmera y se sentó. Ella dijo, échate para allá. No es el caso, no es el caso de los profetas. Y dice en Jueces 4, del 6 al 7, y ella, lo estaba mirando de aquí de otra Biblia, 4, 6, esta mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cades de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha dado el Señor Dios de Israel esta orden? Vete y recluta y toma contigo en el monte Tabor a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, que yo atraeré hacia ti al torrente de Quizón a Sísara, jefe del ejército de Yavín, con sus carros, sus tropas, y los entregaré en tus manos. La forma, fíjate cómo el Señor le da esa palabra a Débora, ¿no? Débora, esta mujer que estaba sentada bajo la palmera, fíjate que tiene autoridad, mandó a llamar, ¿a quién? A Barak. Y le reveló a Barak una palabra que el Señor le había dado a Barak personalmente. ¿Y qué le dice Débora? Ven acá, el Señor a ti no te dio una palabra, el Señor no te dio a ti una instrucción. Fíjate que saliera, que cogiera específico, cuando el Señor da instrucciones, las da específicos. Le dijo, toma de Zabulón
Y toma de Neftalí, tanto y tanto. El Señor cuando te da una instrucción te la da específicamente. Cuando tú andas medio que no sé por qué, de dónde vine y por qué, posiblemente no sea del Señor. El Señor cuando te da algo, te da una instrucción clara. Hay muchachos que me escriben diciendo, yo no sé si tengo de vocación y no tengo vocación. Y yo le digo, si tienes vocación. ¿Tú sabes por qué? Porque a ningún muchacho de high school por ahí que está en South Beach se le ocurre pensar si tiene vocación o no. Si tú tienes vocación es porque el Señor la puso ahí. La puso ahí. Y eso es lo que te está cuestionando. Porque si una persona que no tiene vocación, ni le pasa por la mente que el Señor lo pueda haber llamado alguna vez. Ni le viene a la mente. El Señor le dio una palabra específica a Barak de parte de Dios. Dios se puede entender de dos maneras. Dios se lo había dicho primero y es la forma que yo creo que es. Dios se lo había dicho primero a Barak, pero este se tomó miedo del poderío militar del rey Javín. Y no solo del rey Javín, sino de este general que es muy importante, Sísara. ¿Qué es lo que yo creo? Que el Señor le habló a Barak y Barak dijo, mejor déjame ver por dónde sale. Ahí tú también te das cuenta que el Señor está dando una orden a una persona en específico. Le dio una orden específica a Barak. Y Barak se hizo el loco. ¿Y qué hizo el Señor? Lo llamó a través de Débora. O sea, ¿a quién le pasó algo parecido? Al profeta Jonás. Le dieron a Jonás la única encomienda que él no tenía ningún interés en hacer. Ve a Nínive. Estoy seguro que habrían 40 aspirantes a profeta en Israel que hubieran gustoso ido a Nínive. Sin embargo, es que el Señor escogió al que no quería. Y vemos también aquí a Barak lo que le sucede. Quien le hubiera dado, lo más importante es aquí en este caso, es que la palabra que se le dio a Barak también la recibió Débora. Y Barak, ¿qué le respondió en Jueces 4:8? Barak le respondió, si tú fueses conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Otra vez volvemos a observar la vacilación por parte de Barak. Y puede ser la misma vacilación del pueblo de Israel. ¿Se recuerdan los que fueron a Jericó? Vamos a mirar para atrás porque hay unas murallas inexpugnables con unos gigantes. Es la persona que no confía verdaderamente en lo que el Señor le dijo. Y es que de verdad, yo siempre, a veces que suele a la gente, la fe es como un salto al vacío en la noche. Tú no puedes ponerte a pensar en la fe. ¿Tú qué es lo que tú tienes que hacer? Saltarte, irte. Es apostar. Es como comento ese que tantas veces, posiblemente ustedes han oído en las predicaciones, este señor que se estaba cayendo por un barranco y se agarró de una rama de noche. Y él le dijo, Señor, sálvame. El Señor le dijo, ¿tú quieres que te salve? Sí, suéltate. Y el hombre, es que no podías deshacer. Y pasó una noche horrible, colgado de aquella, con calambre, con el miedo de caerse. Y cuando amaneció, vio que estaba un pie del piso. El Señor le había dicho, suéltate, porque sabía que estaba pegado al piso. Y él, por miedo a no soltarse, pasó una noche espantosa de angustia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces por no soltarnos, pasamos noches de angustia. Y eso es la fe. La fe es soltarse cuando el Señor te dice, suéltate. Aunque tú no sepas qué hay en esa oscuridad. Si el Señor te lo dijo, el Señor. Ahora, para soltarse hay que tener un valor terrible. Por eso tener fe no es fácil. Hay que tener más valor para tener fe que para no tener fe. Que la gente piensa que no, que el que tiene fe tiene un... No, para tener fe hay que tener muchísimo valor. Porque es lanzarse a lo desconocido porque el Señor te lo da. Y tú vuelvo a decir, suena muy lindo cuando se dice, pero cuesta mucho trabajo. Yo sí me he acostumbrado, yo aprendí la lección como Barak, como Jonás, que hay que dejarse llevar a donde el Señor te quiere ir. Porque el Señor te quiere llevar, vas a las buenas o vas a las malas. Y yo muchas veces en mi vida el Señor me ha llevado a las malas, por no querer ir a las buenas. O sea que ya, cuando él me dice algo, tú estás loco, pero bueno, yo voy, allá tú. Yo voy. Y eso es lo que le faltaba a Barak. Barak
Fíjate tú qué interesante en la mente de Barak. Barak tenía más fe en Débora que en el Señor. Si tú vas conmigo, yo voy. Y eso no nos pasará a nosotros. A veces que tenemos fe más en una persona que en Dios. Si el Señor te manda a ti, Él no te manda con compañía. Si el Señor te da una misión a ti, Él no se la da a otro. Cada uno tiene su misión. Tú tienes que confiar. Tú tienes que estar seguro que el Señor es quien te la dio, que no salió de tu... ¿Y cómo sabemos que no sale de nuestra imaginación? De nuevo, tú no tienes ni idea a dónde el Señor te manda ni por dónde te manda. La presencia de Débora en la batalla debía ser definitivamente una gran inspiración para Barak. Y ahí tenemos que ver, ahí por ese deseo de Barak, tenemos que ver qué clase de mujer sería Débora, que en una sociedad que era machista y una sociedad que era patriarcal, este hombre no quería dar un paso, se iba a Débora. Tenemos que ver qué clase de, o qué inspiraría Débora. ¿Y por qué Débora debía inspirar eso? Por el Espíritu de Dios. ¿Te acuerdan cómo dice el cantito ese? Y no voy a cantar como Salvador Gómez, no se asuste. Pero ese cantito dice, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. O sea que no era Débora, es que lo que estaba en Débora, y yo estoy seguro que Débora sabía que lo que ella tenía es de Dios, y Débora hablaba con autoridad, porque cuando tú tienes el poder de Dios, tú hablas con autoridad. Cuando tú no estás seguro que tú estás diciendo ni de dónde viene, tú tienes miedo de lo que vas a... Y la gente nota cuando uno habla con poder y cuando uno habla con temor. Eso la gente inmediatamente lo... Y en Jueces 4:9, Débora dice, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer vencerás a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceder. Débora era una mujer fuerte. Débora debe haber sido como de las antepasadas de Santa Teresa, que cuando el nuncio apostólico le preguntó al Papa cómo era Santa Teresa, el nuncio dijo, me la dijeron que era mujer, pero es una mujer, es un hombre de barbas y de mucha barba. O sea que dijo, esta mujer es de armas tomar, es fuerte esta mujer, porque se percibe. ¿Y por qué Santa Teresa era fuerte? Porque tenía el Espíritu de Dios. Y ella sabía que tenía el Espíritu de Dios porque lo que ella estaba haciendo, ella nunca en su vida salió de su cabeza. Es algo donde el Señor la... Y Débora era de ese templo, pero fíjate lo que le dijo, Débora era muy clara, le dijo, voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser tuya. Estaba clara, Débora no era una falsa humilde, y no dijo, yo voy a ir contigo, porque entonces, para que el Señor le dijo, yo voy a ir contigo, pero la gloria no va a ser tuya. Olvídate, yo no soy boba, cada cual lo suyo. Como alguien dijo por ahí, Débora era una mujer de armas tomar. ¿Y por qué Débora era una mujer de armas tomar? ¿Por qué Débora era una mujer de armas tomar? Pero Barak también fue llamado por Dios y no respondió igual. Barak no tenía fe, Débora tenía fe. Débora no le importaron los 900 carros de general de Sísara y sus carros de hierro, exactamente como Josué y exactamente como David, cuando David se va a enfrentar con Goliat, que tú vienes con toda esa ferretería arriba y yo voy a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, y le sonó una pedrada que sonó en la historia. Por eso, la jueza no solo le dijo a Barak que debía ir a la batalla, sino que antes de ver la vacilación de Barak, le dijo, vamos, yo voy contigo. Que vaya, tú no tienes miedo, y yo que soy mujer voy contigo. Así que quiero decirle que yo prefiero encontrarme con un león que encontrarme con Débora. Débora verdaderamente era de armas tomar, era esta profetisa. Por supuesto, hay que entender las razones humanas de Barak. Los cananeos poseían una tecnología impresionante en ese momento. Tenían carros de hierro, eso era una tecnología súper avanzada. Para nosotros hoy nos da risa, pero en ese momento era para nosotros como los que tienen el poderío atómico. Era exactamente igual en ese momento. Y Barak sabía que sus tropas eran pocas en número y no estaban bien entrenadas como los ejércitos filisteos. Barak
Tenía miedo porque él sabía en sus 5 sentidos que, dadas las condiciones que él tenía, no iban a ganar jamás en la vida. Por eso es que hay dos perspectivas. Hay una perspectiva cuando se ve con los ojos de la carne y una perspectiva cuando se ve con los ojos del espíritu. A los ojos humanos, Barak estaba bien. No, Barak estaba bien a los ojos humanos. Él iba a perder. Ahora, él tiene una perspectiva de arriba. Dios le había dado una promesa. Ahora, en la vida de uno tiene que pesar la perspectiva humana y la perspectiva divina y ver qué cosa pesa más. El otro día estaba viendo la historia de ¿cómo se llama este santo que es el del trabajo en Argentina? No, Cayetano. San Cayetano. Yo estaba viendo una historia de San Cayetano muy interesante. San Cayetano estaba en Venecia y tenía una obra de caridad muy grande en Venecia, y el Señor lo mandó ir no me acuerdo a qué parte el Señor mandó ir, a Turín, a una ciudad de Italia, no me acuerdo. Él llegó, creo que era Turín, él llegó a Italia, y cuando llegó, que quiso fundar la obra de caridad que él tenía, como en Venecia, el obispo le dijo que no, que le iba a dar un palacio grande y tenía que buscar rentas para mantener el hospicio ese. Y él le dijo, pero es que yo lo he tenido en Venecia y nunca me faltó nada. Y el obispo le dijo, pero es que la gente de aquí no son como la gente de Venecia, tan generosos. Y Cayetano le dijo, yo sé que la gente de aquí no son como la gente de Venecia, pero el Dios de aquí es el mismo Dios de Venecia. Y voy a fundar sin renta. Eso es lo que a los ojos humanos, el obispo ve a todos, ¿de qué punto? Humano. Y San Cayetano, divino, espiritual. Lo veía con los ojos de arriba. Débora inspiró. Y aquí aparece un lugar que los que vamos a Israel estamos bien familiarizados, el monte Tabor. El monte Tabor. La batalla se da en el monte Tabor. Y en el monte Tabor es donde siglos después Cristo se va a transfigurar. El monte Tabor, que era un punto militar. ¿Por qué el monte Tabor? Porque el monte Tabor todo es llano en Galilea. Y de repente en esa llanura, ¡pum!, surge el monte Tabor como una verruga, como un quiste, como algo, ¡pum!, sigue todo llano. Y entre el monte Tabor, del lado de allá están ya empiezan los montes del Carmelo. Pero por esa llanura entre Tabor y el Carmelo tenían que pasar todos los ejércitos que iban para Egipto, invadían Israel, el territorio de Israel. Por ahí está más abajo, este valle del Armagedón. Porque era un lugar donde se daban las batallas, era el lugar donde se interceptaba a la gente que iba a guerrear contra Israel o contra Egipto. Por eso el monte Tabor, que tiene una visión, como es la única montaña que hay por millas, tiene una visión tremenda de toda ese territorio de Galilea. Y dice en Jueces 4:10, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él al monte Tabor. Dice en Jueces 4, del 11 al 13, Heber, el kenita, se había separado de la tribu de Caín y del clan de los hijos de Jobat, el suegro de Moisés. Había plantado su tienda cerca de la encina de Sananín, cerca de Cades. O sea, vemos aquí este despliegue de las tropas de esta, entre unas tribus que si vemos a ver, aunque se habían separado, pero fíjate que todavía en esa época había descendientes ¿de quién? De Caín y de Jobab, el suegro de Moisés. Vemos que, ¿se acuerdan que Jobab no era israelita? El suegro de Moisés era sacerdote pagano de otra. También aquí vemos un dato. Israel había permitido que muchísimas tribus paganas siguieran viviendo. ¿Qué le dijo el Señor? Si tú ves esas tribus a la larga te van a dominar a ti. Que fue precisamente lo que hicieron. ¿Quién estaba dominando Israel en ese momento? En la tierra que Dios les dio, en la promesa de Dios, que no estaba dominando, tribus paganas. Ya tenemos que ver también en nuestra vida. No habrá cosas en nuestra vida que esté dominando la promesa que Dios nos dio. Dios nos ha dado una promesa, pero si en nuestra vida conviven cosas paganas o cosas del mundo, esas cosas pueden terminar dominando la promesa que Dios nos ha dado. Y en Jueces
En Jueces 4:14 dice, dijo Débora a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor pone a Sísara en tus manos. ¿No es cierto que el Señor marcha delante de ti? Barak bajó del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. El Señor sembró el pánico en Sísara, en todos sus carros y en todo su ejército ante Barak. Sísara dejó su carro y huyó a pie. Esto es muy interesante, porque aquí vemos que dónde estaban las tribus de Israel, arriba del monte, y Sísara y su ejército estaban en la llanura. Y vemos la exhortación de Débora en el versículo 14, levántate, porque este es el día en que el Señor te da a ti tus enemigos. Vamos a ver que esa ha sido casi todas las profecías de Israel. ¿Qué es lo que dice siempre, casi todas las profecías? Levántate. Levántate porque el Señor te ha dado la victoria, aún antes que tú la veas. Ahora depende, ¿tú aceptas esa palabra de Dios? Débora la aceptó. Y no solo Débora la aceptó, Débora hizo que Barak la aceptara. O sea, por eso Débora no solo es profeta, es jueza. Porque no solo lo profetiza, sino que anima o ordena a otra persona que haga lo que el Señor le ha. Débora tiene todas las características de un líder cristiano. Recibe palabra de Dios y sabe guiar a las personas. Esa es la característica de un líder cristiano. Porque una persona puede recibir la palabra de Dios, pero no saber liderar a otras personas. O una persona puede saber liderar y no tener el espíritu de Dios. Esas son cosas que hay que discernir en la iglesia. Por eso cualquiera no puede ser líder. Hay grupos por ahí que cualquiera que llega lo ponen de líder. Y esos grupos fracasan. Porque una persona puede ser de oro y no tener características de líder. Una característica de líder es como Débora. Débora estaba segura de lo que ella estaba. Y cuando una persona está segura, la gente lo siente. Ahora, cuando una gente no está segura, también la gente lo siente. Yo le he hecho el cuento de Héctor, que le he hecho 1,000,000 de veces el cuento, pero un hermano me quedó y dijo, Fran, sigue haciendo anécdotas, porque a mí me gustan las anécdotas que tú. Y hay una hermana, Verónica, que fue con nosotros al viaje, que vive en Detroit, vive Verónica. Y Verónica sabe todos los cuentos. Fíjate, cuando estaba en el Monte Tabor, yo rompí el armonio del Monte Tabor, ahora en el viaje, el órgano. Desafortunadamente. Menos mal que era la última canción y nos fuimos corriendo antes que nadie se diera. Le di con tanto ímpetu, era un órgano de eso de pedales, le di con tanto ímpetu que el pedal hizo ¡pa! Y se partió. Entonces lo que me dice Verónica, que se entere las señoritas Mantecón, la del cuento que yo hice, que yo rompí el órgano en Santa Ágata porque había roto anteriormente el órgano de Consolación del Sur. Ella allá en Detroit sabía el cuento que yo había hecho, se le había quedado aquella anécdota de cuando yo rompí, o sea que ya está el tercer órgano que rompo en mi vida. Pero esta, aparte de la anécdota de esto, sí, lo que estábamos hablando de Héctor, no sé cómo el órgano del Tabor terminó en este cuento. Héctor, yo le he hecho, porque le he hecho montones de veces el cuento. Una vez estábamos ahí en la parroquia que yo iba y Héctor le dijo al sacerdote, padre, ¿usted ora? Y el sacerdote le dijo, sí, ¿por qué? Dice, porque no se le nota. Le dijo, lo cual era verdad, pero hay que tener un poco de inocencia o espíritu de Dios para decir, porque si tú lo piensas 2 veces, tú no lo dices. Y a lo mejor un mensaje que el Señor estaba dando a ese, que después, mucho que necesitó haber orado. Mucho que necesitó haber orado. Pero Débora tenía esa característica. Levántate, porque hoy el Señor te da la victoria. Muchas veces nosotros tenemos. ¿Y quién se lo dijo? Débora. ¿A quién? Ahora, hoy en día necesitamos gente que den ese mensaje de buena nueva. Levántate, porque el Señor. Pero fíjate que él le dijo, ¿con qué palabra comienza? Levántate. El Señor te va a dar la victoria, pero no te la va a dar de gratis. Tú tienes que levantarte. Primero levantarte, salir de la inercia donde estás metido o metida. Hay veces que la inercia es lo que nos mata. Nos acostumbramos a lo mismo y no es un levantarse físico, es un levantarse espiritual. Levántate. Ahora, si te quedas sentado, el Señor no te va a dar la victoria.
El Señor le da la victoria a los que saben luchar. Levántate porque el Señor hoy te da la victoria. Igual, ¿se recuerdan cuando las aguas del río Jordán se retiraron? Cuando Israel puso el agua, los pies cuando Israel empezó a caminar. Según Israel empezó a caminar, el agua se empezó a apartar. Si Israel se queda en la orilla, el agua no se aparta. Siempre el hombre tiene que tomar, Dios te da la fortaleza, pero siempre tú tienes que dar el primer paso. ¿Y cómo se da el primer paso? En fe. El primer paso se da en fe. Los demás lo da el Señor, pero el primer paso se tiene que dar en fe. Ahora, dar el primer paso en fe, luce muy bonito, no es absolutamente fácil. Esa agua del Jordán que bajaba, el Jordán nunca tiene agua ni nunca corre. Ese día el Jordán estaba desbordado. Uno puede decir, pero no habrá podido el Señor escoger un día que hubiera menos antier o la semana pasada. Es que el Señor pone las cosas malas para que su gloria sea mayor. Levántate porque hoy el Señor pone a César en tus manos. No es cierto que Dios marcha delante de ti. Es la misma palabra que dijo Moisés a Israel. Levántate que el Señor va delante de, el ángel del Señor va delante de ti. Dice en el versículo, bueno, ya son las menos 5, vamos a dejar el versículo 17 para la semana que viene, porque esto es muy interesante, la historia de Barak y Yael, una de las mujeres ilustres de las grandes mujeres también de la Biblia, que mucha gente no conoce. No conoce a Yael, una de las grandes mujeres. Tan es así que está pintada en la bóveda que cubre la estatua de María dormida en la abadía de la dormición. Los que fuimos este año a Israel, los que han ido a Israel, lo saben que abajo de la abadía de la dormición de la Virgen hay una estatua preciosa de palo de rosa y cara de marfil y las manos de marfil, que María dormida, y tiene como un templete con una cúpula. Alrededor de la cúpula están todas las mujeres que han tenido relación con María. Está Eva, está Ruth con las espigas de trigo, está Yael con el martillo y el clavo, está la reina Esther, está Judith, todas las que están han sido mujeres de armas tomar, que son las antecesoras de María, que aunque todos no lo crean, María era una mujer de armas tomar. María no era una muchachita tonta de Israel. Una muchachita tonta de Israel no le dice al ángel que sí a meterse en ese lío sin saber cómo se iba a desarrollar el asunto. Nosotros estamos equivocados con María, por eso es que el Santo Padre Pablo VI dijo en la Instrucción Marialis Cultus que María había que verla dentro del contexto de la palabra de Dios y de su época. No es una muchacha cualquiera que el Señor vas a encarnar un muchacho, un hijo, y ella, sí, ok, está bien. No, ella sabía lo que y tú sabes que ese primer paso en que lo dio María, en fe. Y toda la vida de María fue un paso en fe. Y difícil. Pues nosotros pensamos cuando Jesús, los muchachos se casaban de 14 o 15 años, cuando Jesús tenía 18 años y no daba intenciones de casarse. Tenía 20 años y no daba intenciones de casarse. Tenía 25 años y no daba intenciones de... La gente por los alrededores tendrían que haber murmurado muchísimo. Ese hijo de María, el pobre, está un poco extraño. No se casa, siempre anda aparte, siempre anda metido en lugares solitarios. Por lo menos que tiene que haber dicho que es un tipo extraño. Pero el punto que yo le digo no es la tontería de que si Jesús o no lo que dice. El punto que digo es que María fue una mujer que toda su vida tuvo que ser una mujer fuerte. Y decir, si el Señor me lo dijo, por algo tiene que ser. Aunque yo llegue a los 30 años y todavía no pasa absolutamente nada con ese muchacho que el ángel dijo que se iba a sentar en el trono de David, su padre. En cualquier momento alguien se hubiera pensado, bueno, y ella tiene 30 años, ¿qué pasa que no se acaba de sentar en el trono de... Y sale, se hace un poco famoso y tiene una entrada ruidosa, y cuando parece que alguien va a decir, vaya, al fin se va a sentar en el trono de David, en 2 días lo crucifican una muerte de esclavo, una muerte violenta de esclavo, la muerte más infamante, y mucha gente diría, yo no sabía que ese muchacho iba a terminar muy mal, desde chiquito se le veía venir.
Mucha gente lo habrían dicho. Sin embargo, María, ¿dónde estaba? Al pie de la... No muchas mujeres están al pie viendo al hijo morir de la forma que María lo estaba viendo. No muchas mujeres tienen pantalones para ver morir el hijo, como otro se hubiera quedado en la casa, se hubiera escondido, se hubiera... No quiero verlo. Como se acuerdan Agar, cuando vio que Ismael se iba a morir de sed, lo puso y se escondió. ¿Para qué? Para no verlo morir. Yo no quiero verlo morir, me voy a esconder que se muera ahí. Pero María es una mujer del estirpe de Débora, del estirpe de la reina Esther, es una mujer de armas y sigue siendo una mujer de armas tomar. En el buen sentido de la palabra, porque en este caso de Caná, que a nadie se da cuenta de eso, que María entre en la tienda de los hombres en una boda, quiere decir que es una mujer de armas tomar. Ninguna mujer entraba a la tienda de los hombres en una boda. Las mujeres estaban en una tienda y los hombres en otra separados. Era una insolencia que una mujer entrara a la tienda, una falta de respeto que una mujer entrara a la tienda y menos a darle instrucción a un hombre de 20 y pico de años, que debía ser al revés. Y María se metió en la parte de los hombres y le dijo, óyeme, se les acabó el... O sea, María sigue siendo una mujer de armas tomar. Por eso es que sigue intercediendo por nosotros. Y María es de esta estirpe de la que vamos a ver. María es de esta estirpe de Yael. Por eso Yael es una de las más anteriores prototipos de... Es más, que yo diría que Yael, vamos a ver la semana que viene, Yael es el prototipo de María de toda la Sagrada Escritura. Así como Jesús tiene un prototipo en Josué y en Moisés, es una prefigura de María. Yael es una prefigura y prototipo es lo mismo que prefigura. Es el prototipo, quiere decir el primer tipo, la primera forma de lo que va a ser María. Por eso dejé a Yael para la semana que viene.